Exaltamos tu nombre, Señor. Celebramos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Celebramos esa libertad que tú nos das, Dios. Aleluya. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, ya hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, ya hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. En libertad en la casa de Dios, en libertad en la casa de Dios, en libertad, en libertad, en libertad en la casa de Dios, en libertad en la casa de Dios, en libertad, en libertad. Yeah. Tenemos esa libertad que solo tú puedes dar. Y hoy celebramos, Señor, regocijamos en tu presencia, declaramos libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, en libertad en la casa de Dios, en libertad en la casa de Dios, en libertad, en libertad, en libertad en la casa de Dios, en libertad en la casa de Dios, en libertad, en libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres, somos libres por tu sangre, libre soy, libre soy, libres en ti, Señor. Nos acercamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Jesús. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, y lo declaramos. Que nos separará
inmenso amor, de tu amor, oh Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor? De tu amor, inmenso amor, de tu amor, que nos separará nadie, que nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar. O lo declaramos. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. Separar de tu inmenso amor. Separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Separar de tu inmenso amor. Separar de tu inmenso amor. Nadie nos podrá separar, Señor, de tu amor, de tu inmenso amor. Oh, nadie lo podrá hacer, Señor. En ti estamos seguros. Aleluya.
Huir no es la solución. Hola, es una alegría poder nuevamente estar aquí compartiendo la palabra en familia. Cada uno de nosotros dándonos cuenta de que Dios protege, de que Dios sana, de que Dios guarda. Y hoy vamos a ver por la palabra que huir no es la solución. Algunas veces hemos escuchado personas que nos dicen que quisieran desaparecer. Otras personas a veces cambian de ciudad en ciudad, parecen gitanos, como pensando que huir fuera la solución. Otras personas, en medio de todo lo que está pasando, de los últimos acontecimientos, algunos han llegado a imaginar cómo sería si me fuera a un lugar y volviera a empezar de cero. Ese sentimiento de huida viene a raíz del temor. La palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos confronta, y ahí la palabra dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y está la palabra mostrando que la cobardía es un espíritu que entra donde se le abren las puertas. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, es claro cuando habla acerca de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y resulta que en Levíticos claramente podemos notar cómo el temor y cómo ese deseo de huir es una consecuencia de la desobediencia. Porque cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, es como que dejáramos una puerta abierta, y ahí entonces el enemigo aprovecha para intimidar, para debilitar los ánimos, para despojar, para robar las bendiciones que Dios ha dado. Allí en Levíticos lo vamos a leer en el capítulo 26 versículo 36. Dentro de las maldiciones de la desobediencia está la cobardía. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Aquí estamos viendo qué es tener cobardía, y estamos leyendo en Levíticos cómo Dios a través de Moisés le había hablado al pueblo que cuando el corazón del hombre se rebela contra Dios, abre puertas, y el enemigo coloca en ese corazón tanto temor y tanta cobardía que la persona empieza a sentir como que está amenazada. La persona empieza a imaginar cosas y empieza a sufrir aún por cosas que no están. Dice que ellos huirían sin que nadie los persiga. 2 veces leímos ahí donde dice que saldrán huyendo como que alguien los persiguiera, pero nadie los estaba persiguiendo. Eso es la cobardía, eso es el espíritu de cobardía. Es un temor que viene de parte del enemigo para mantener las mentes, para mantener las personas cautivas, para mantener las personas allí como minimizadas, como arrinconadas, como llenas de angustia. Por eso también en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, se nos exhorta a someternos a Dios. Vamos a leer allí en Santiago capítulo 4 versículo 7, donde la palabra es poderosa y nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ahí la palabra es clara y está diciendo que cuando nosotros nos sometemos a la voz de Dios, cuando oímos la voz de Dios y estamos atentos y la ponemos por obra, de esa manera nosotros somos fortalecidos espiritualmente y tenemos tal autoridad para resistir al diablo. Dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Tú no eres quien debe huir.
Tú no eres quien debe salir corriendo. Es Satanás, es el enemigo el que la Biblia está declarando que él es el que tiene que huir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora la Biblia dice: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Y da un consejo en la palabra y dice: cierre esas puertas que dan lugar al temor. Dice: por eso, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y ahí está hablando acerca del arrepentimiento, acerca de reconocer que no hemos sido obedientes y que esos miedos, esos gigantes, esa cobardía simplemente ha sido porque hay una raíz, y esa raíz se llama desobediencia, porque en nuestra desobediencia hemos autorizado al temor a invadir nuestra vida, porque en la desobediencia hemos permitido que el enemigo opere. Dios no quiere eso para sus hijos, ténganlo por seguro. Dios no quiere que las personas vivan derrotadas. Dios no quiere que las personas vivan bajo un yugo de temor. Dios no quiere la cobardía, y Dios no quiere que las personas quieran salir corriendo, quieran huir. Al contrario, Él dice: yo no les he dado ningún espíritu de cobardía. Ahí en Deuteronomio 28, donde vemos las bendiciones de la obediencia, vemos cómo Dios ama bendecir, cómo cuando el hombre atiende a la voz de Dios, Dios lo bendice de una manera especial. En Deuteronomio 28:6 lo dice: bendito serás tu entrar y bendito será tu salir. Bendito tu entrar, bendito tu salir. Dice: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Hay personas que están diciendo: no, es que con todo lo que está pasando es mejor vivir en el campo, huyamos al campo. Pero también hay personas que están en el campo y dicen: no, con todo lo que está pasando ahora en el campo, mejor huyamos a la ciudad. Y si te das cuenta, el que está en la ciudad quiere huir al campo, y el que está en el campo quiere huir a la ciudad. Pero aquí dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, somos bendecidos por Dios donde estemos en la ciudad o estemos en el campo. Y Él promete darnos victoria sobre nuestros enemigos. Él promete darnos victoria sobre el enemigo. Por eso dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere para todos. Pero desafortunadamente el corazón del ser humano se inclina a la desobediencia, a la rebeldía, a hacer las cosas sin contar con la autorización de Dios, a no tener en cuenta a Dios en sus asuntos. Y como les había dicho, ahí se abren esas puertas. Y cuando por la desobediencia entra la cobardía, entonces ya no nos va bien ni en la ciudad, ya no nos va a ir bien ni siquiera en el campo. Y allá en el versículo 25 la palabra dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Así que aquí vemos que buscar de Dios, someternos a Dios, trae grandes bendiciones. Pero también estamos viendo por esta palabra que el conocer la voz de Dios y desobedecerla también desata maldiciones. Y una de esas maldiciones es la cobardía. Es ese sentimiento de huir. Es ese sentimiento de no enfrentar las circunstancias. Es ese sentimiento de que con cualquier amenaza ya se despierta el ánimo de empacar y salir corriendo. Es ese temor que viene como consecuencia del pecado.
que en la Biblia está descrito desde la caída de Adán y Eva. Recordemos que una vez que Adán y Eva han caído en la tentación, escuchan la voz de Dios, y cuando Dios los llaman, ellos están escondidos, y Dios les pregunta ¿por qué están escondidos? Y ellos dicen porque tenemos miedo, porque a medida que ellos estaban agradando a Dios, ellos no conocían el temor, ellos estaban llenos de gozo, en ellos había esa plenitud de gozo y esas delicias a su diestra, esa bendición de Dios sobre sus vidas. Pero en el momento en que cayeron en la tentación, el panorama cambió, y hablo de eso, del panorama. Hay familias que tienen un panorama donde el Espíritu Santo está obrando y Él habita allí, dice la Biblia, como paloma. Recuerden que las palomas son como celosas, usted se va a acercar a ellas y ellas salen volando, pero cuando ese hogar está allí lleno de la presencia de Dios, cuando ese hogar está allí unido a la palabra, un hogar donde realmente nos esforzamos por hacer las cosas como Dios quiere, entonces el Espíritu Santo habita ahí. Ahí habita su presencia, ahí habita su paz, ahí habita su bendición. Pero en otro panorama es el panorama donde hay contienda. Otro panorama es el panorama donde, aunque está el papá, la mamá y los hijos, cada uno es como un mundo diferente, donde los hijos son rebeldes a los padres, donde el lenguaje entre el esposo y la esposa es un lenguaje hiriente, donde las personas simplemente están allí reunidas en familia, pero en medio de tantos conflictos, y se llenan de tantas situaciones que no tienen tiempo para consultar a Dios, no tienen tiempo para invocar el nombre de Dios, ni siquiera escuchan alabanzas, no generan ese ambiente para que el Espíritu Santo esté en medio de ellos. Y por eso es donde las personas, algunos empiezan a sentir un desgano por estar en la casa, quieren como salir huyendo. Son esas casas donde cuando alguien entra quiere ya rápido salir de esa casa porque no le infunde paz, porque ahí no está la presencia de Dios. Y es por eso que hoy estamos atendiendo esta palabra donde Dios nos dice: someteos pues a Dios, de esa manera resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás es el padre de la mentira, y él tratará de engañar el corazón del hombre para que no avance, sino que renuncie y abandone. El enemigo quiere que las personas huyan. El enemigo quiere que las personas se detengan. El enemigo quiere que las personas se paralicen, que las personas no logren ese propósito para el cual Dios les ha bendecido. Y quiero que miremos en la Biblia, por ejemplo, un hombre que el enemigo quiso infundirle cobardía y temor, pero gracias a Dios no lo logró. Y ese hombre se llama Nehemías. Nehemías fue un copero del rey. Nehemías fue un hombre fiel. Recordemos que ese trabajo de copero no era cualquier trabajo. El copero tenía que probar primero los alimentos, probar primero el vino que se le daba al rey, porque posiblemente el enemigo quería atentar contra la vida del rey y quería matarlo. Por eso los coperos eran como escoltas, y esos escoltas al estar ahí siempre al lado del rey conocían los secretos del rey. Esos escoltas tenían la tarea de mantener, el copero tenía la tarea de mantener al rey con un corazón alegre, crear un ambiente en el cual el rey quisiera que ese copero estuviera siempre a su lado. Pero un día Nehemías se entera de que allí, que Jerusalén estaba arruinada, que su pueblo estaba arruinado, que las murallas de Jerusalén se habían caído, estaban las murallas caídas y las puertas quemadas. Y aunque la tarea de él era mantener un ambiente de gozo y un ambiente de alegría ante el rey, él no pudo ocultar el dolor que había en su corazón. Por eso el rey se queda mirando a Nehemías y le pregunta qué es lo que le está sucediendo, y él le cuenta cómo su corazón está cargado porque su pueblo, ese pueblo donde el Señor
había hecho cosas grandes y maravillosas, esas murallas estaban caídas, esas puertas estaban quemadas, y el rey decide ayudar a Nehemías, y allí Nehemías va guiado por la presencia de Dios, un hombre obediente a Dios, un hombre obediente al rey, y de esa manera él empieza una obra de restauración y empieza una obra buena. Pero tenlo por seguro que aunque una persona quiera hacer obras buenas, siempre se levantará oposición. Hay personas que no les gusta ver que Dios te use, hay personas que no les gusta ver que tú progresas, hay personas que no les gusta ver que Dios te respalda, y eso le pasó a Nehemías. Nehemías inició esa obra, pero se levantaron personas en contra, queriendo crear un ambiente de desánimo, tanto así que un día esos enemigos de Nehemías le enviaron unos mensajeros y le mandaron la siguiente razón. Le dijeron: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal, dice la palabra. Como que estos enemigos quisieron invitar a Nehemías a cierto lugar, pero la Biblia describe las intenciones de ellos, y las intenciones era hacerlo ir a un lugar para hacerle daño. Pero Nehemías, lleno del Espíritu de Dios, él se negó a esa citación. Y él dijo: no, yo no puedo dejar esta obra tan grande que Dios ha colocado en mis manos para ir a ese lugar. Entonces estos enemigos llegaron hasta mandar 4 veces mensajeros, llamando lo que fuera a hablar con ellos. Pero Nehemías se mantuvo firme en confiar en Dios, y él no se dejó distraer. Él sintió, él discernió en su espíritu que lo que quería hacer el enemigo era que él detuviera esa obra tan maravillosa que Dios le había encomendado. Y así como a Nehemías, así también hay cosas que quieren que hacerte distraer. Hay circunstancias que quieren hacerte perder el tiempo. Hay situaciones que quieren hacerte desviar del propósito y la visión clara que Dios ha colocado en tu corazón. Pero aprendamos de Nehemías que él tuvo sabiduría y no detuvo la obra y no aceptó esas invitaciones. Entonces el enemigo siguió insistiendo, y es que así es Satanás. Él sigue insistiendo y sigue insistiendo, y él quiere insistir, quiere desanimarte, quiere enviar una y otra cosa hasta que tú quieras huir, porque él sabe que el que tiene que huir es él, pero es el padre de la mentira, y él buscará la manera para debilitar tu fe. Él buscará la manera para atentar contra esos proyectos maravillosos que Dios ha puesto en tu corazón. Él buscará la manera para debilitar tus manos. Pero si aprendemos de Nehemías a perseverar, aprendemos de Nehemías a confiar en la tarea, en la misión que Dios nos ha dado, y que tenemos es que colocar nuestros ojos solamente en Jesús, autor y consumador de la fe, y no dejarnos desviar. Entonces estos enemigos de Nehemías insistían allí, queriendo amedrentarlo, y como vieron que él no atendió a esos 4 llamados, mandaron un quinto hombre para llamarlo a él. Pero en esta ocasión lo mandaron con una carta abierta. Voy a leerles lo que decía esa carta. Nehemías, se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Y aquí vemos cómo esa era una carta mentirosa.
una carta donde querían hacer ver que Nehemías era un hombre que tenía malas intenciones. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con algunas personas. Quiere usar estrategias para dañar su honor, para dañar su nombre. Pero aunque esa carta fue enviada, Nehemías en el capítulo 6 versículo 8 dijo lo siguiente: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. La solución no es huir, la solución es orar. La solución no es huir, la solución es tener discernimiento y entender que el enemigo, que Satanás, que el padre de la mentira, simplemente está usando estrategias para desanimar el corazón y para hacerte tomar malas decisiones. Nehemías lo que hizo fue orar. Él le pidió a Dios, le dijo: Señor, fortalece mis manos. Él le pidió a Dios que fortaleciera sus manos, que lo que ellos estaban diciendo no era cierto. Y vino luego entonces a la casa de Semaías, porque él estaba encerrado, el cual le dijo a Nehemías: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Así que este hombre Semaías coge también a Nehemías y lo empieza a persuadir y le dice: es que tú te tienes que esconder en el templo, porque hoy te van a quitar la vida, porque vienen para matarte. Escóndete en el templo. Si se dan cuenta todas las estrategias que Satanás estaba usando para que Nehemías dejara de edificar las murallas de Jerusalén, para que Nehemías abandonara ese propósito tan especial al cual Dios lo había enviado nuevamente a su pueblo. Ahí este hombre le habla a él y le trata de convencer el corazón de que él tiene que esconderse, de que él tiene que huir. Pero entonces miremos cómo le respondió Nehemías. Nehemías le dijo: un hombre como yo ha de huir. Y un hombre lleno del Espíritu Santo: un hombre como yo ha de huir. También dijo: ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y dice Nehemías: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Ahí está Nehemías mostrando algo, que aún el enemigo se disfraza como ángel de luz, y que así estos enemigos de lo que Nehemías estaba haciendo fueron capaces de sobornar aún a profetas, a personas que las personas buscaban para conocer la voluntad de Dios, y fueron capaces de sobornar al profeta para que infundiera temor en el corazón de Nehemías. Pero Nehemías dice: entendí que Dios no los había enviado. Y eso es lo que quiero que hoy entendamos que todas esas cosas que te quieren hacer huir, Dios no las ha enviado, que esas cosas no las ha enviado Dios. Eso fue lo que dijo Nehemías. Hoy entendí que esas palabras, que esos mensajeros, que lo que escribieron en esa carta, que lo que me está diciendo este profeta, nada de eso es cierto, nada de eso viene de parte de Dios. Quieren confundir mi corazón, pero no me voy a dejar confundir. Y volvió y oró y le dijo a Dios: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Quiero decirles que esta palabra muestra cómo el enemigo opera.
y la tarea de él será infundir miedo, infundir temor, infundir cobardía. Pero ninguno de ellos logró que Nehemías desistiera. Y Nehemías, firme en el Señor, sometido a la voluntad de Dios, terminó de construir esas murallas y terminó de levantar esas puertas y terminó la obra en medio de la oposición. Él terminó. Y Dios te está invitando a avanzar, a terminar, porque el enemigo quiere que evadas los problemas. El enemigo quiere que te desvíes de ese propósito. Si lo intentó con el mismo Señor Jesús, vemos cómo con Nehemías el enemigo quiso usar hasta los profetas para engañarlo, y con Jesús el enemigo quiso usar a uno de sus discípulos, al que estaba más cerca de él, al que dijo: tú eres el Hijo de Dios. A Pedro, el enemigo en algún momento quiso usar a Pedro para infundir temor en el corazón de Jesús. ¿Eso en dónde está? En Mateo 16:21, cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos y les dijo que le era necesario ir a Jerusalén y que allí iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Eso era lo que Jesús habló con sus discípulos. Tenía una visión clara. Él sabía cuáles eran las intenciones del Padre en medio de ese proceso, aunque difícil, pero era para bendición de toda la humanidad, para bendición nuestra, para bendición de nuestras familias. Pero el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Prácticamente Pedro le estaba diciendo a Jesús, y lo llevó aparte, así como trataron de llevar aparte a Nehemías. Pedro lleva aparte a Jesús y le dice: Señor, esto no te acontezca, ten compasión de ti, como diciéndole: Señor Jesús, huyamos, tú no necesitas morir en la cruz. El Señor escuchó esas palabras, y dice la palabra: pero cuando Jesús escuchó esto, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque sabemos que el Señor Jesús era un hijo, era un hombre, era alguien que se sometía a la voluntad del Padre, le costara lo que le costara, creyeran los hombres en él o no creyeran en él. Él tenía claro que el Padre había dicho de él: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y en ese momento el Señor Jesús sintió que el que le estaba hablando no era Pedro, sino que Pedro en ese momento estaba siendo usado por el enemigo para trastornar esa obra de redención que Jesús iba a hacer en pocas horas, para de esa manera traer salvación y darnos vida eterna después de haber muerto y haber resucitado. Es por eso que ahí en Jesús él resistió al diablo y el diablo tuvo que huir. En la tentación, cuando Satanás allí en el desierto, después de que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, allí 3 veces Satanás lo tentó, pero 3 veces Jesús lo resistió. ¿Y qué hizo el diablo? Tuvo que huir. No eres tú el que tienes que huir, es Satanás el que tiene que huir. No eres tú el que tienes que salir de la casa, son los espíritus inmundos los que tienen que salir de las casas. No eres tú el que tienes que salir huyendo, somos nosotros los que tenemos que cambiar, porque si cambiamos, entonces se cumplirá esa promesa: bendito en la ciudad, bendito en el campo. Y aun si se levantaren enemigos contra ti, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos tendrán que huir. Así que huir no es la solución. Amado Dios, hoy te damos gracias
porque nos recuerdas que nuestra confianza debe estar puesta en ti, Señor. Que a veces, estando en situación difícil, en circunstancia, Señor, difícil, Padre Santo, pero tú colocas nuestros pies como de sierva y nos haces andar en las alturas. Hoy nos muestras por tu palabra que aún cuando hacemos cosas que te agradan a ti, se levantará oposición, porque el enemigo no le conviene que nosotros cumplamos ese plan que tú tienes con nosotros. Pero tu palabra dice que tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas y ni aún el enemigo va a poder detener eso. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento nos dejamos afectar por personas, por palabras, por circunstancias, Señor, y nos debilitamos en nuestra fe, en nuestro ánimo, y vinieron pensamientos de derrota, pensamientos de renuncia, pensamientos de abandonar. Hoy por esta palabra entendemos que eso no es lo que tú quieres, que al contrario tú nos hablas de esforzarnos, de ser valientes, de no temer, de no desmayar, de que tú quieres que nosotros vayamos adelante cogidos de tus manos, amado Dios. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo temor. Te pedimos perdón porque al escuchar tu voz, al escuchar tu palabra, si en algún momento no fuimos obedientes, ahí se abrió la puerta y por eso vino ese espíritu de cobardía. Pero hoy renunciamos a la rebeldía, hoy renunciamos a la desobediencia, hoy renunciamos a no atender a tu voz, Señor, y tomamos la decisión de someternos a ti, Señor. Es que someternos a ti, Señor, es lo mejor, porque someternos a ti es someternos a hacer lo bueno, a hacer lo que edifica, a hacer el bien, Señor. Gracias porque tú quieres bendecir a tu pueblo, Señor. Gracias porque tú colocas muro y antemuro de protección sobre tus hijos. Gracias, Padre Santo, porque tú estás presto a recibir el corazón que se arrepiente, el corazón que abandona el pecado, el corazón que reconoce que lejos de ti nada puede hacer, amado Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque si en algún momento nos dejamos desanimar, en algún momento dejamos de confiar en ti, Señor, y vinieron esos pensamientos de huir, hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Eso no era ser espiritual, eso era ser carnal. Esa no era una condición de una persona, Señor, que confía en ti, sino de una persona que ha desmayado, y tú no quieres eso para nosotros. Al contrario, Señor, tú quieres, Padre Santo, que seamos como antorchas encendidas, que seamos luz en medio de las tinieblas. Señor, tú no quieres que nos escondamos, Señor, así como un candelero no se esconde debajo de la mesa, sino se coloca en un lugar alto para alumbrar. Eso es lo que tú quieres. Pero hoy por esta palabra vemos como el enemigo quiere que las personas se llenen de miedos, de cobardía y se escondan, y de esa manera el enemigo quiere atormentar los pensamientos. De esa manera el enemigo quiere llenar las vidas de ansiedad, de depresión, de perder los deseos por seguir viviendo. Pero tú, Padre Santo, no quieres eso para nosotros. Tú quieres que salgamos de ese escondite, que salgamos de esa cueva, que salgamos de esa situación, Señor, donde no podemos hacer lo que tú quieres. ¿Y tú qué quieres? Quieres, Señor, que tu presencia se haga manifiesta en nosotros y que nosotros podamos también ayudar a otros, Señor, a ser libres del temor, de la cobardía, Señor, de la ansiedad, del desánimo, Señor, porque, Señor, tú no solamente bendices, tú no solamente provees, sino que tú sanas y tú proteges. Y por eso hoy nuestro corazón confía en ti. Hoy te decimos, Señor, nuestro corazón está confiado en ti. No temeremos lo que pueda hacer el hombre. Al contrario, hoy confiamos en ti, como Nehemías, que siempre confió y pidió que le fortaleciera sus manos para seguir avanzando en la obra. Fortalece nuestras manos, Señor, para que podamos seguir avanzando en la obra
palabra en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén.